Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la casa de Excel. En este video te voy a mostrar los errores frecuentes en Excel y cómo solucionarlos. Bueno, vamos a empezar. El primer error es donde ponemos o donde vemos estos simbolitos de hashtag o gatito, como quieras llamarle. Y ese error es frecuente y nos pasa cuando los valores en la celda son mayores al ancho de la columna o bien se pone una fecha negativa. Por ejemplo, si nosotros aquí ampliamos esta columna, ya cabe el texto y se quita el error. Caso contrario, la disminuimos, ve incluso que las celdas de abajo también se transforman en error. Vamos a abrirlo de nuevo y si a esta fecha le damos F2 y la ponemos negativa, damos Enter y nota que ahí, en este caso, aun cuando abra lo más que se pueda la columna, no lo va a cambiar, puesto que ese error sí no se puede corregir, ya que no debe haber fechas negativas. Vamos a corregirlo y ahora sí, listo. En resumen, este error es o no cabe en la celda o la fecha es negativa. Si la fecha es negativa, al no poder haber fechas negativas, ese sí tienes que corregirlo. En caso contrario, con solo abrir la columna se corrige el error. ¿Ok? Bien. Ese sería el primer error. El segundo error, nombre. Este nos pasa cuando Excel no reconoce la función, ya sea porque está mal escrita o no existe en la versión de Excel que nosotros tenemos. Aquí tenemos un ejemplo. Le damos F2. Estamos diciendo que me sume G7 y H7. Estos dos que tenemos aquí. Pero, ¿por qué me pone nombre? Si notan, escribí aquí sumar, cuando sumar no existe. Existe sumar.sí, sumar sí conjunto, pero sumar como tal no existe. Si yo hago la corrección, borro la R, doy Enter, ya me trae el resultado. ¿Okay? Eso pasa con cualquier función que ustedes pongan. Si está mal escrita o no existe en su versión de Excel, les va a mostrar el error nombre. Bien, siguiente error, referencia. Este error sucede cuando Excel busca una celda que se usó como una referencia y esa referencia ya no es válida. Ejemplo, aquí tenemos, si doy F2, hice la suma de G8 más H8 más K8. Total, resultado 6, que sería 1 más 2, sería 3, más 3, 6. ¿Qué pasa si yo esta columna la doy eliminar? Al quitarla, vean que ya me trae el resultado, referencia, incluso acá arriba en la fórmula, la referencia a la cual iba la fórmula, al ya no existir, nos pone referencia. En este caso, habría que corregir esa referencia si es que realmente ya no la necesitamos, borrarla de aquí, o bien deshacemos y se resuelve el problema. ¿Okay? Bien, siguiente error. Este nos muestra cuando se divide una celda entre 0. Evidentemente, por regla matemática, no podemos dividir entre 0. Y aquí tenemos el ejemplo. El G2 es G9, entre 0 nos da el error. Si ponemos aquí un número, por ejemplo 2, se corrige el error y ya nos da el resultado. Ya sea 0 o una celda vacía, nos provoca el mismo error. Entonces, tenemos que poner un número o bien todas estas las podemos corregir con la función si error todo eso, corregimos que no nos muestre esto, ¿no? Bien, sigamos. El error de valor. Este nos lo muestra cuando le damos a la fórmula un argumento diferente al que espera. Es decir, en este ejemplo estamos, si damos F2, sumando G10 más H10. G10 sería 1 más hola. Por lo que al querer sumar un número con un texto nos pone el error. Si nosotros cambiamos aquí el número, vean que el error se corrige. Cualquier texto nos pone el error. ¿Okay? Eso significa el error de valor. Bien, el error número. Las causas de este error es que el resultado de una operación sobrepasa los límites de Excel. Por ejemplo, si ponemos aquí potencia de 1000 a la 1000, por ejemplo. Cerramos paréntesis, nos da un número. Sobrepasa, es un número ya exageradamente grande, por lo que Excel ya no lo pone. Entonces, en este caso, revisen su fórmula y ver que no sea un número exageradamente grande. Bien, nulo. Este error nos lo pone cuando se usa un rango incorrecto. Por ejemplo, vean, tenemos aquí la suma de G2 y H2. G2, H2, y luego nos saltamos a J2 porque aquí tenemos un texto. Entonces queremos sumar estos dos,
más esta celda. Pero la forma de llamar a esa celda es incorrecta. Aquí estamos poniendo un espacio. Si nosotros corregimos ese espacio y ponemos 2 puntos, damos Enter, ahora sí me trae el resultado de la suma de esas 3 celdas. ¿Vieron? Había un error en el rango y por eso mostraba ese error. Ahora, ND. ND nos lo pone, es muy parecido también con NA, cuando el valor no está disponible para la fórmula. Tenemos aquí el ejemplo, el más clásico es buscar B. Si nosotros aquí le estamos diciendo buscar lo que yo ponga aquí en esta mini tabla y tráeme el resultado de la columna 2. ¿Okay? Eso es lo que dice este buscar B. Si nosotros ponemos aquí la letra A, vean que no me pone el 1, estoy diciendo búscame este en esta matriz y devuélveme el valor de la segunda columna. A si lo encuentra, B si lo encuentra, C si lo encuentra, y cuando ponemos D me pone el error, porque aquí ya no hay D. ¿Okay? Bien, pues esos serían los errores más comunes, qué es lo que los ocasiona y cómo corregirlos. Espero te haya gustado el video. Dale click, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.